De un libro sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, pues fue forzado por un yunque oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. Alas Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su cinismo. Tenía que pasar y al final ha pasado, que tenía el micrófono apagado. Bueno, os comentaba que nada, que estábamos aquí un día más en la redacción de Pandemia Digital y que bueno, hoy a ver si estiramos un poquito más porque ayer se hizo un poquito corto y traemos un poquito más de contenido que ayer. Y nada, arrancamos con Castilla y León, que ya tenemos fecha para la investidura de Mañueco. Ya han llegado y han firmado el pacto. Será el próximo 11 de abril cuando aparentemente pues se va a investir si no hay ningún cambio relevante. Porque finalmente pues Vox y el Partido Popular han llegado a un acuerdo que nos servirá para conocer qué futuro nos puede esperar en caso de que PP y Vox sumen una mayoría absoluta en unas elecciones generales. Entonces vayamos un poquito también a ver lo que es el conjunto de esos acuerdos a los que han llegado. En un comunicado conjunto de Vox y el Partido Popular explican los acuerdos a los que han llegado para gobernar en coalición. En este documento se comprometen a aprobar la ley de violencia intrafamiliar de Vox antes del 31 de julio y la ley de concordia antes del 30 de junio. Pese a que en este documento no se explica qué ocurrirá con la vigente ley autonómica contra la violencia de género y el decreto autonómico de memoria histórica, aunque el resultado es previsible. Ante la más que segura duplicidad, en el mejor de los casos, y la amplia contradicción entre una y otra, en el peor de los casos, pues todo apunta a que al final la respuesta va a ser lo mismo. Lo que va a valer va a ser lo que va a marcar Vox y lo que ya ha marcado y le ha marcado Vox al Partido Popular. Hola, buenos días, silencio. Esto se produce además el mismo día en que los eurodiputados del Partido Popular y de Vox votaron en contra de tomar medidas vinculantes de transparencia contra la brecha salarial de género, como veremos un poquito más adelante, ¿vale? Ante esto, el primero que se ha pronunciado ha sido Francisco Igea, que resumía así el acuerdo alcanzado con Vox. Hola, buenos días, Mamen. Hola, buenos días, Enjoy. García Gallardo, en este voy a resumir lo logrado por García Gallardo en este sencillo hilo. 1. Embajador plenipotenciario ante Villarig y las instituciones propias. Cargo de nueva creación de gran proyección personal. 2. Intentar controlar la pasta de la publicidad institucional, que esperemos siga siendo transparente. 3. Cargarse la ley de violencia de género con una nueva ley de violencia intrafamiliar. 4. Cargarse el decreto de memoria histórica con una ley de concordia redactada por quienes se confiesan admiradores del Pardo y llaman alzamiento nacional al golpe del 36. 5. Obtener un billete
ocasional para avergonzarnos en Bruselas, donde se sentará con el grupo de Orbán y Le Pen. Gran noticia para el honor de nuestra comunidad. 6. Que Carriedo le maree con la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. 7. Un asiento en una reunión de secretarios que presidirá y controlará el Consejo de Presidencia. En resumidas cuentas, pompa y circunstancia, no tendrá ninguna responsabilidad ejecutiva. Andará husmeando y sin posibilidad de control efectivo, y le dejarán ir a los toros y las inauguraciones que no quiere ir el presidente. Todo por España. Así resumía lo que ha logrado Vox en este acuerdo de investidura de Castilla y León. Buenos días, Fenviolet, buenos días, Trapo, buenos días, Gololo. Pero vamos a ver qué más ha conseguido, porque esto no es lo único que ha conseguido. También se han hecho con 3 consejerías. La Consejería de Agricultura, que será dirigida por el exgerente de Asaja, que es la patronal agrícola. También se han hecho con la cartera de Empleo e Industria y en la cartera de Cultura. Veamos un poquito las cosas que dice, hace o defiende Asaja, la patronal del mundo agrario. La patronal agraria Asaja considera inadmisible la subida unilateral del salario mínimo. Mal empezamos. La patronal agraria culpa al ingreso mínimo vital de la falta de trabajadores en la vendimia. Prefieren quedarse en casa. Si la gente prefiere quedarse en casa con un ingreso mínimo vital de 400 y pico euros, plantéate a lo mejor qué es lo que estás pagando, porque a lo mejor la gente no quiere trabajar en condiciones de esclavitud por un sueldo miserable. Asaja exige la dimisión del ministro Garzón por sus declaraciones en contra de la ganadería nacional. También formaron parte del bulo. Entonces, esto es lo que podemos encontrar, porque esto es lo que dirigía o lo que hacía el que va a ser el nuevo consejero de Agricultura de la Comunidad de Castilla y León. ¿Qué cabe esperar en el mundo de la cultura, por poner otro ejemplo, que es la otra cartera que van a llevar? Pues teniendo en cuenta declaraciones como las que hemos visto en otros parlamentos autonómicos, donde dicen que la reinterpretación de los clásicos o la modernización de los clásicos en base a su actualización al modelo actual o a las realidades actuales son un insulto, son una aberración y no deben ser financiadas con dinero público. Es decir, lo único que vale es el legado del imperio, el legado de la gran España cuando era una grande y libre. Eso es, al final, lo que esta gente defiende, y además veremos otros casos un poquito más adelante en el programa de hoy. Lo siguiente que tenemos hoy en el menú es que el Parlamento Europeo ha decidido tomar medidas vinculantes contra la brecha de género y que, oh sorpresa, como ya os comentaba antes, el Partido Popular y Vox han votado en contra de estas medidas. Vamos a ver qué suponen estas medidas y qué es lo que se ha aprobado con el voto en contra del Partido Popular. El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva europea para que se obligue a las empresas de más de 50 trabajadores a ser transparentes sobre su política de salarios y a tomar medidas si hay una diferencia entre hombres y mujeres. Esto no es más que la toma de medidas efectivas para luchar contra la brecha salarial, y que en España se sitúa en el 24%, lo que supone que hombres y mujeres cobran de media una diferencia de 5.200 euros. Según datos de comisiones obreras, la brecha salarial se sitúa en el 24%, lo que hace que los hombres cobren una media de 5.252 euros más que las mujeres. Esto en salarios anuales se extrapola a 26.934 euros de salario medio los hombres frente a los 21.682 euros de salario medio de las mujeres. Entonces, volvamos a ver si ya hemos visto que esta brecha de género existe, ya hemos visto que son necesarias medidas que intenten paliar esto. Vamos a ver cuáles son las medidas que propone y a las que se opone el Partido Popular y Vox. Y es que lo que los eurodiputados
proponen con esta directiva aprobada es que las empresas que cuenten con más de 50 empleados estén obligadas a publicar información que facilite a los trabajadores comparar salarios y evidenciar posibles diferencias entre los sueldos. Las herramientas para evaluar y comparar los niveles retributivos deberán basarse en criterios neutrales respecto al género e incluir sistemas de evaluación y clasificación de los empleos también neutrales con respecto al género. La Directiva de Transparencia Salarial quiere rebajar el número de trabajadores y trabajadoras que debe emplear una empresa para estar obligada a publicar su brecha salarial. La Comisión propuso que estas empresas fueran a partir de 250, pero el Parlamento dice que prefiere rebajar esta cifra a más de 50, con la opción de rebajarlo todavía aún más dentro de algunos años. Con el endurecimiento, el Parlamento Europeo pretende cubrir alrededor del 60% de todos los empleados de la Unión Europea. Además, el Parlamento afirma que los representantes de los trabajadores y trabajadoras deben ser elegidos por los empleados y no por la dirección de la empresa, que es la que estaría llevando a cabo estas malas prácticas. Esos son los datos que establece, que calcula Comisiones Obreras en base a unos estudios que ellos han hecho. Estamos hablando de salarios medios. Obviamente aquí hay que tener en cuenta pues factores como la feminización de determinados sectores, pero que al final no deja de ser lo mismo. Por mucho que sea por distintos trabajos, muchas veces ese acceso a distintos puestos de trabajo tiene que ver con exactamente eso. Tiene que ver con los techos de cristal, tiene que ver con los suelos pegajosos, tiene que ver con que al final la brecha salarial no es solamente que a ti te paguen más que a mí, o que a mí me paguen más que a ti por el género. Tiene que ver también con los puestos de trabajo a los cuales uno y otro puede acceder en función de sus roles y estereotipos de género y a las discriminaciones de género. De hecho, también vamos a ver luego un caso de discriminación, en este caso por etnia, que ha salido la sentencia. Bueno, no ha habido sentencia, realmente la empresa ha reconocido que efectivamente estaba discriminando y ha asumido y aceptado la sanción. Sí, debería rebajarse la misma expresión. Ahora voy a los datos porque sí lo plantean, ¿vale? Sí lo plantean dentro de esto. Si la información sobre los salarios muestra que exista una diferencia entre el género de al menos un 2,5%, frente al 5% que proponía inicialmente la Comisión Europea, las autoridades nacionales tendrán que garantizar que las empresas, en cooperación con los representantes de los trabajadores, efectúen un análisis conjunto de los salarios y desarrollen un plan de acción de género. El Parlamento plantea que además se cree un certificado para distinguir a las compañías que no tengan brecha redistributiva de género. Es decir, ¿cuál es la mínima expresión? La mínima expresión en este caso la sitúan en un 2% frente al, como ya hemos visto, 24% actualmente en España. ¿Es un avance? Es un avance. ¿Hay que seguir trabajando? Por supuesto que hay que seguir trabajando. Pero esa mínima expresión sí viene cifrada y sí son unas cifras, digamos, que entran dentro de un primer paso, un primer avance que supone este hecho, ¿no? Digamos. Y sin salirnos tampoco de la Unión Europea, no sé si os acordáis de un eurodiputado del mismo grupo parlamentario que Vox, que hizo... ahí está el vídeo solamente... Sí, aquí está la foto. Este europarlamentario que decidió hacer el saludo nazi en el Parlamento Europeo. Este parlamentario, del mismo grupo de Vox, pues... ya tenemos sentencia de lo que ha pasado. Sí, estaba pidiendo un taxi. Probablemente lo que estuviera haciendo fuera pedir un taxi. Por algún motivo el taxi no paró porque dentro del edificio tampoco no le dejaron entrar al taxi. Pues ya tenemos la sentencia. La Eurocámara ha decidido multarle con 2.000 euros. 2.000 euros que se corresponden a una sanción de 6 días de dietas. A 338 euros cada día. Sí, este es el precio de hacer el saludo nazi en la sede de la democracia europea. 6 días sin dieta, a 338 euros por día, 2.028 euros. Porque ni siquiera le están restando el sueldo, solamente le están diciendo, te quito las dietas. Solamente le están quitando las dietas. A ver qué comentabais por aquí.
Sí, a ver, las irregularidades de lo de la hermana de Feijóo, Neulen, sí que lleva ya un tiempito. De hecho, se ha estado hablando mucho del tema a raíz de lo del hermano de Ayuso, porque Feijóo le concedió varios contratos a dedo con el tema de la excusa de la pandemia, igual que hizo Ayuso con su hermano, a Eulen, y Eulen está en Galicia presidido por la hermana de Feijóo. Entonces, digamos que no es una cosa nueva, no lo traigo hoy en actualidad porque, pues, digamos, esto ya lo veníamos sabiendo desde hace varias semanas y lo traeremos cuando haya alguna actualización. No sé si hoy ha habido alguna novedad con respecto al tema, pero yo, por lo que he visto, la información es la misma que ya teníamos desde hace varias semanas. Sí, también, Falax igual estaba, igual estaba presumiendo de desodorante. Y continuando con la impunidad de actos que no deberían quedar impunes, nos vamos a Bilbao. No sé si os acordáis de un Ertzaina que infló a porrazos a una madre y a su hijo durante el confinamiento porque pues les cogieron por la calle. Ocurrió en el barrio de San Francisco de Bilbao a finales del mes de marzo de 2020. Según declaró la víctima en el juicio, su hijo salió de casa a una tienda cercana para comprar hierbabuena para hacerse un té. Fue entonces cuando la policía le retuvo y ella, al darse cuenta de que tardaba en volver a casa, le llamó por teléfono. El joven le respondió que estaba con la policía y ella se dispuso a salir a la calle, según ha relatado, para informar a los agentes de que su hijo sufría una discapacidad mental y que podía justificarlo con los papeles del médico. Después de eso, al ver que la mujer no soltaba a su hijo, ya detenido y esposado, los agentes trataron de separarla, según declaró el agente implicado. Le agarró para que soltara al joven, y ésta le propinó varios manotazos y un puñetazo a la altura del cuello, por lo que procedió a utilizar la porra para reducirla y proceder a su detención. Yo no le pegué, ¿por qué iba a pegarle? Entre dos personas me tiraron al suelo y ya perdí el conocimiento. No recuerdo nada más hasta llegar a comisaría, explicó la víctima. Según apunta la sentencia que ha publicado el diario.es, la conducta desplegada por la acusada, incluidos los manotazos tratando de evitar la actuación de los agentes, no alcanza la nota de gravedad que se requiere para los dos tipos delictivos del artículo 550.1 y 2 del Código Penal y el 556.1 del Código Penal, no estando tipificada la conducta leve. Se aprecia un acontecimiento propio del delito de atentado, si bien no se aprecia actuación firme y contumaz de oposición al ejercicio de la labor policial, indica la sentencia, por lo que la absuelve del delito de lesiones y de atentado contra la autoridad. Buenos días, indigente. El acusado, agente de la Ertzaina, no está solo. Cuando hace uso del bastón policial, está a su lado otro agente. No concurre peligro para la vida ni la integridad física de los intervinientes ni de terceras personas. La acusada intenta apartar al agente, quiere acceder a su hijo, pero ello no justifica el uso del bastón policial, cuyo uso no es proporcionado a las circunstancias concretas en las que se desarrollan los hechos. La respuesta a la acción de Fátima por parte del acusado no fue proporcionada. Fátima da un manotazo de escasa entidad dirigido al brazo del agente, quien responde con un golpe contundente con el bastón policial, y seguidamente la acusada da un manotazo dirigido al cuello del citado agente, manotazo que tampoco revela especial intensidad, y sin embargo el agente responde nuevamente con otro golpe de bastón policial, lo cual supone una clara extralimitación que no puede ser amparado sobre texto del cumplimiento de un deber. Así es como relata la sentencia, o cómo justifica la sentencia, el hecho de absolver de los delitos que estos ertzainas acusaban a esta mujer y para condenar a este agente por un delito de lesiones. ¿Y cuál ha sido la condena por este abuso de poder y por este delito de lesiones? Pues nuevamente, como veíamos en el caso anterior, una multita y a casa. Una multa de 40 días a razón de 6 euros por día, así como el abono de la mitad de las costas procesales correspondientes al juicio por delito leve, incluidas la acusación particular. Indemnizar al hijo de Fátima en la suma de 105 euros por las lesiones causadas y a la propia Fátima por la suma de 156,60 euros por las lesiones causadas a ella.
Estos son 240 euros, 110, 156, 500 euros, más la mitad de las costas judiciales. Ninguna otra sanción, ni suspensión de empleo, ni cursillos de respeto a los derechos humanos de los detenidos, ni de capacitación en el uso de la fuerza, nada. Esta persona ha vuelto a las calles a patrullar, a poder seguir haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo hasta ahora. Y esto es gracias a que había vídeos, porque si no, la condena se lo hubiera comido la víctima. En este caso, han sido los vídeos que aportaban los vecinos y los testigos, que además fueron los que se viralizaron en su momento y cuando saltó el escándalo, lo que le ha salvado. No... Lo que hubiera pasado probablemente es que si hubiera sido la Guardia Civil, a lo mejor en vez de un delito de desobediencia le hubiera metido uno de terrorismo como pasó en Alsasua. Quién sabe, puede ser. Sí, en su expediente queda marcado, pero ¿eso de qué sirve? ¿De qué sirve que en su expediente quede marcado? Y tampoco tengo claro que eso quede marcado en su expediente y que no caduque del expediente. Al final, esta persona está en la calle haciendo exactamente lo mismo y las consecuencias... Y esto manda un mensaje. Si tú te extralimitas en el uso de la fuerza durante una detención por el motivo que sea, una multita y a casa. Y la multita, pues, si tienes 4 colegas que te echen una mano porque la multa se la has hecho a un rojo, a un negro, a un gitano, a un tal, la multa hasta te puede salir gratis. Porque ya hemos visto en ocasiones anteriores cómo colectivos racistas, neonazis, etcétera, se han ofrecido a pagar multas de este tipo a agentes de la policía que han cometido delitos de este tipo. O sea, ya lo hemos visto anteriormente, con lo cual... Ya, pero es que no es que sea algo puntual, sino que es algo que vemos repetidas veces. Esto no es la primera vez que pasa, ni la segunda, ni la tercera. Hace poquito hemos tenido también, hace unos meses, una sentencia muy similar en el caso de la huelga en Cádiz. Lo hemos visto también en otro caso, en un desahucio en el que un chico estaba aplaudiendo y de repente un agente de la policía le hace una llave, lo tumba al suelo y encima le acusa de un delito de lesiones y de desobediencia. Esto ya lo hemos visto y lo estamos viendo recurrentemente. Y siempre pasa lo mismo, que sale impune. ¿Hay agravamiento por reincidencia? Pues por lo que estamos viendo en muchos casos, no, porque además no tiene por qué ser el mismo agente reincidente, sino que es una conducta generalizada que se produce muchas veces y de forma muy recurrente, porque el mensaje que se lanza con este tipo de sentencias es: no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, es impune. Pagas 500 euros y ya está. De hecho, la multa porque un policía te agreda es muy inferior a la que te ponen a ti por agredir a un policía, en el caso de que sea un delito leve de lesiones. Si tú le pegaras con el grado de intensidad que este policía le ha pegado, ahí ya la cosa cambia, porque podríamos estar incluso hablando de penas de cárcel. O sea que no es solamente que ese mismo agente reincida, sino que sea algo habitual entre los agentes de policía, porque es que además no partimos tampoco del mismo nivel de, digamos, responsabilidad o de afección. La palabra de un policía o el testimonio de un policía tiene mucho más valor en un juzgado que tu palabra como ciudadano, pero muchísimo más. Bien, pasamos a la siguiente noticia. Y es que desde este martes el Estado ya es propietario de más del 50% de la Sareb y de todas sus viviendas. Muy buenas, RQR. Desde el martes, a través del FROP, el Estado ya es propietario de más del 50% de la Sareb y de todas sus viviendas. Y esto es lo que ha llevado al Gobierno de la Generalitat Valenciana a intentar ampliar su parque de vivienda pública. Pues demanda al gobierno central que transfiera los activos de la Sareb a las comunidades autónomas para que se incorporen al parque público de vivienda y así poder empezar a poner soluciones al problema de acceso a la vivienda que se vive en España desde ya ni sabemos hace cuánto tiempo. Mira, ahí está poniendo Mamen Bon otro ejemplo
de lo que es la impunidad. O sea, esto no es una excepción. ¿Que el mismo agente no está reincidiendo? Lo veremos. Pero que estos son. Que esta impunidad hace que se convierta en prácticas relativamente habituales, también. Bien, como comentaba, la Generalitat Valenciana lo que ha dicho es: oye, ahora que somos dueños oficialmente y con todas las de la ley de la Sareb, porque ya no tenemos solamente el 45%, ya tenemos el 50%, vamos a poner a disposición de los ciudadanos estas viviendas que han pagado con dinero público para solucionar un problema que es muy serio en este país, que es el acceso a la vivienda. Está por ver cuál va a ser el resultado, porque tiene que pronunciarse a este respecto Nadia Calviño, que es de quien depende el asunto, así que intentaremos estar un poquito también pendientes desde aquí a ver qué pasa y cómo evoluciona este tema y veremos a ver en qué acaba. Y lo siguiente que traemos, esto no lo hemos traído, pero sí que lo hemos trabajado bastante porque lo hemos estado incluyendo en algunos de los pilotos que hemos hecho previo al estreno del programa de ayer. Y hoy pues ha habido una pequeña actualización, así que me sirve de excusa perfecta para traeros esta noticia, que es francamente interesante, por lo menos de relatar. El gobierno de Ayuso tendrá la última palabra sobre la ciudad religiosa de los ultracatólicos heraldos de Evangelio. Bien, os explico un poquito de qué va este tema, ¿vale? Hay una congregación ultracatólica, que es los Heraldos del Evangelio, que pretenden construir un macrocomplejo religioso con una iglesia de 1.800 metros cuadrados, 2 torres de 70 metros de altura, un monasterio de 5.000 metros cuadrados, un colegio de 1.500 metros cuadrados, una hospedería de 1.600 cuadrados, una piscina, probadores y 488 plazas de aparcamiento. Todo esto lo quieren construir en un área protegida. Es un área protegida porque es el último sitio que queda en Madrid donde todavía anidan águilas imperiales. Entonces está calificado como una zona de especial protección para aves. ¿Qué dice la ley al respecto? Que en una zona de especial protección para las aves, donde hay aves en peligro de extinción, los edificios no pueden tener más de 7 metros de altura. Lo cual, pues como ya hemos visto, el proyecto que pretende levantar esta congregación religiosa, pues no va para adelante. Conocimos la noticia hace unos días porque nos la trajo además el periódico Público, y tiene también un montón de cosas oscuras detrás, y ahora veremos por qué están recurriendo al gobierno de Ayuso. El tema es que todo arrancó en el año, lo tengo por aquí, en el año 2019, en mayo de 2019, cuando el alcalde de este pueblo daba la bienvenida al obispo de Getafe para celebrar la futura construcción de este macroproyecto. El obispo de Getafe bendijo la colocación de la primera piedra del macroproyecto tras un desfile de hombres y mujeres de la congregación ataviados de forma un poquito particular. Veis aquí las fotos al más puro estilo templario, pero con la Cruz de Santiago. El alcalde y otros miembros del ayuntamiento decidieron callarse esto en el año 2019, pues no fue hasta el 30 de septiembre de 2021, más de 2 años después, que los vecinos se enteraron de este macroproyecto cuando se llevó al Pleno, donde quedó aprobado por la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular su construcción, a pesar de que ya hemos visto que incumple las leyes urbanísticas porque está situado dentro de un paraje protegido. De hecho, las protestas de los vecinos no tardaron mucho en... A ver, un segundo que os lo estoy leyendo. Vale. Viendo
esto los vecinos dijeron, no entendemos nada. No entendemos cómo se puede aprobar y construir un macrocomplejo de estas características aquí cuando a los vecinos, porque esto está en el centro de una urbanización además, de una zona con varias casitas y tal, que tiene esta misma limitación a la que está sujeta la construcción que quieren iniciar estos religiosos. No entendemos cómo se puede aprobar construir un macrocomplejo de estas características aquí cuando a los vecinos no les dejan levantar una buhardilla de más de 7 metros de altura o no les dejan instalar un taller en sus parcelas por el ruido ambiental. Y ahora van a construir un parking con 488 plazas. Pero la polémica no acaba aquí, va mucho más lejos. A escasos días para la celebración de las elecciones fue cuando ocurrió lo que os comentaba. Y es que una de las condiciones para la venta de los terrenos a la congregación era el compromiso del ayuntamiento de que el proyecto se llevaría a cabo. El escrito que el vendedor remitió al ayuntamiento fue el siguiente. Precisando previamente a la formalización de la compraventa en aras de la seguridad de una célula urbanística de dicha parcela, se cursa la presente solicitud al excelentísimo ayuntamiento para la emisión de un informe acerca de la viabilidad de la propuesta de intervención que se plantea, entendiendo que tal informe debería ser vinculante para la admisión municipal en la correspondiente tramitación de la licencia urbanística de acuerdo con la normativa aplicable y siempre y cuando no se modifiquen las condiciones del proyecto técnico que para ello en su día se aportase. Es decir, en este momento cuando ellos mandan esto para que lo firme el ayuntamiento, ya estaba proyectado lo de las 2 torres de 70 metros. Ya estaba proyectado el parking de 488 plazas. Y aún así, tiraron para adelante. Pero aquí tampoco acaba la polémica, ni vamos a entrar siquiera a sospechar lo que podrían haber recibido quienes firmaron este compromiso que es a todas luces irregular, cuanto menos. En 2020, la Congregación de Institutos para la Vida Consagrada y Sociedades de la Vida Apostólica, dependiente del Vaticano, ordenó el cierre de los colegios de la Asociación de los Heraldos del Evangelio, exigiendo que se devolviera a los menores a sus familias. ¿Por qué? Pues porque hace 3 años el Papa Francisco ordenó la intervención de la congregación ante las quejas de prácticas exorcistas y alienación parental. Sin embargo, los heraldos del Evangelio se resistieron a reconocer siquiera la autoridad del comisariado pontificio. Y es aquí donde, cuando se hace se hace pública esta noticia durante el pasado fin de semana, salta un poquito de polémica, la gente se cabrea, hay manifestaciones en el pueblo, están recogiendo firmas, etc. Entonces es cuando, ayer, los heraldos del Evangelio deciden acudir a Ayuso y le mandan un escrito solicitando que por favor les permitan llevar a cabo esto y ponen, por ejemplo, como argumento que para poder levantar esas 2 torres de 70 metros en un espacio protegido donde no se pueden levantar edificaciones de más de 7 metros, pues dicen que lo hacen en realidad con un interés también ecológico porque ese campanario puede servir para que aniden las cigüeñas. Obviando todo lo demás. Y obviando que están en un área protegida. Bien, entonces, pues nada, esta es una pequeña actualización de esto que nosotros estuvimos, pues eso, como os comentaba, preparando en los pilotos, ya lo teníamos más o menos conocido qué es de qué iba el tema, y pues como no habíamos tenido la ocasión de traeros esto, que nos parecía además relevante, hemos querido aprovechar esta ocasión para poder traeroslo, y le seguiremos la pista, porque si finalmente esto lo llevan a cabo y tal, tendremos que hablar con Tamayo para que se infiltre, porque las cosas que hemos estado leyendo sobre esta congregación religiosa apestan bastante a palmar de Troya, así que seguiremos atento con esto y si hay que hablar con Tamayo, hablamos con Tamayo sin ningún problema. Y luego, sin salir de la Comunidad de Madrid, nos queremos quedar un poquito más en la Comunidad de Madrid porque Madrid es España dentro de España. ¿Y qué es Madrid si no es España? Porque es España dentro de España. Y también porque vamos a ver por fin a Ayuso sentada en un banquillo. Esperemos que no sea solamente por esto, aunque parece que dependemos de Europa para que le juzguen por las comisiones de su hermano. Veremos a ver. Esto
Lo que ha llevado a Ayuso a sentarse en el banquillo, como comentaba, no han sido las comisiones de su hermano, no han sido tampoco las otras comisiones que se están investigando, como la de Vintordor, que es la empresa esta de vinos que, aparte de mascarillas, también le vendió a la Comunidad de Madrid o le alquiló a la Comunidad de Madrid las quitanieves, una empresa de vino con quitanieves, en fin, durante Filomena, etcétera. No es ninguna de estas cosas, sino esta frase que pronunció durante lo más grave de la sexta ola. Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud de Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando, haciendo colas, y en algunos no cogen los teléfonos, se lo cuelgan o de repente no hay médicos. Esta es la frase que le llevará al banquillo, así que como está poco claro cuáles son en los artículos que yo he podido leer, está poco claro cuáles son las consecuencias legales que esto le puede traer a Ayuso, porque lo que yo estoy interpretando de las noticias que estoy jugando con tus sentimientos, no, esto ya está confirmado, va a ir al banquillo, aunque solamente, no se lee el titular entero, ahí lo tenéis, disculpad, aunque sea por esta pequeña tontería, como quien dice, pero por lo menos la vamos a ver sentada en un banquillo, y esperemos verla sentada en un banquillo por las comisiones de su hermano, no porque yo le tenga especial manía a esta señora, sino porque es muy grave lo que ha hecho y lo que está haciendo con la Comunidad de Madrid. Pero bueno, luego le preguntamos a Cristóbal cuáles son las consecuencias, la repercusión que puede tener esto en caso de que le condenen por ello. Vale. Lo siguiente que vamos a ver es un poquito desagradable también, pero en cierto sentido también es tranquilizador. Y es que una vez más los vientres de alquiler y la gestación subrogada han llegado al Supremo. Parece que hay quien no se ha dado cuenta todavía o quien no quiere darse cuenta que la gestación subrogada en España es ilegal. Esto es el caso de una familia que se compró un bebé en México en el año 2015 y que pues nuevamente ha terminado llegando al Supremo. Os resumo un poquito el procedimiento, ¿vale? El registro civil negó la inscripción del menor en el registro civil. Un juzgado de Madrid dijo, efectivamente, no se puede registrar a este niño porque lo que está usted haciendo es ilegal en España. Pero la Audiencia de Madrid dijo, oye, pues le voy a dar la razón a los compradores en una segunda instancia porque al final, ¿qué hacemos con el bebé? Si ya está aquí, si ya ha nacido. Los jueces reconocieron que el contrato del vientre de alquiler es nulo, pero que las consecuencias, el nacimiento del niño, ya se han producido y que el nacimiento del pequeño no vulnera el orden público español. El niño vive con la demandante y con sus padres. Ella, dijo en la Audiencia de Madrid, tiene un trabajo estable y bien remunerado, satisface las necesidades educativas y de atención médica del menor y su interés real. Por tanto, lo importante es preservar las vinculaciones alcanzadas en esta unidad y establecer la estabilidad familiar que integran y refuerzan la posesión de Estado. Bien, hasta aquí ya... En fin. A ver, os leo un poquito. Tú le tienes especial manía a esta señora. Yo no debo tenérsela. Uy, ahora también hablaremos también del tema de la guerra con este tema de la gestación subrogada, porque también trae cola. También lo traigo, ¿vale? Ahora el Supremo ha anulado la sentencia y remarca que el contrato de gestación por sustitución vulnera gravemente los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Todo lo que voy a leeros son extractos de la sentencia del Tribunal Supremo. Tanto la madre gestante como el niño a gestar son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad. Se atribuyen a la comitente, a la que compra, la decisión sobre si la madre gestante debe seguir o no con la gestación, o no
con vida en caso de que sufriera alguna enfermedad o lesión potencialmente mortal. Esto es, que tú en España puedes decidir que si hay riesgo para la integridad del bebé o para la integridad de la madre, puedes abortar, porque está en riesgo la vida de cualquiera de los dos. Con la gestación subrogada, los contratos, esto no corresponde a la madre. La que compra el bebé puede decidir que, aunque la madre se quede en estado vegetativo, con un coma o con muerte cerebral, aún así es la que compra la que puede decidir si siguen o no con la vida. Es la gestante la que no tiene ningún derecho sobre su propia vida y decide sobre los riesgos para su vida quien compra el bebé. Continúo leyendo extractos de la sentencia. Se atribuye a la comitente la decisión sobre si la madre gestante debe seguir o no con vida en caso de que sufriera alguna enfermedad o lesión potencialmente mortal. No es preciso un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una cabal idea de la situación económica y social de la vulnerabilidad que se encuentra la mujer que acepta someterse a este trato inhumano y degradante que vulnera sus más elementales derechos a la intimidad, a la integridad física y moral, a ser tratada como una persona libre y autónoma dotada de dignidad propia de todo ser humano. Con frecuencia se publican noticias sobre personas famosas que anuncian la traída a España de un hijo fruto de una gestación por sustitución, sin que las administraciones competentes para la protección del menor adopten iniciativa alguna para hacer efectiva esa protección, siquiera sea para comprobar la idoneidad de los comitentes. Todo esto son extractos literales de la sentencia del Tribunal Supremo, que no olvidemos que crea doctrina jurídica. Y por eso es tan contundente cuando se expresa o se manifiesta sobre este tipo de temas, porque está sentando jurisprudencia. Vamos a ver también, ya hemos visto un poquito qué dice el Supremo sobre esto, ahora vamos a ver un poquito cómo se está aprovechando la guerra de Ucrania para blanquear, legitimar, vender este negocio. Este es un reportaje muy bueno, que de hecho os lo voy a pasar. A ver qué dice Enjoy, que es nuestro abogado de cabecera en el chat. Un abogado en el ámbito civil es nulo o ilegal cuando es contrario a derecho. En este caso es contrario a la Constitución, ergo, no tienen efectos jurídicos algunos. No hay discusión que valga, es ilegal. Que no se le olvide a la gente. Claro, aquí lo que ocurre es que la gestación no se hace en España. El contrato no se firma Bueno, graduado en Derecho. Ya sabes más que yo de estos temas, con lo cual ya eres mi abogado de cabecera cuando no tengamos por aquí a Cristóbal. Aquí lo que ocurre es que ellos se van, en este caso que hemos leído, a México, pero se van también a Ucrania, a Hungría me parece que también está, a los países donde esto es legal. Y es allí donde firman los contratos y donde, como allí eso sí es legal, firman el contrato. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eso llegan a inscribir el bebé a España es cuando se encuentran con los problemas. Y se encuentran con los problemas porque lo que están haciendo es ilegal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que es lo que dice tanto en segunda instancia el Tribunal de Madrid como ahora en su sentencia el Tribunal Supremo. Que el daño ya está hecho. Han pasado 7 años desde que compraron el bebé y, por tanto, ¿qué hacemos ahora? Prevalece la integridad del menor. Y la integridad del menor es que lleva 7 años, tiene 7 años, se ha criado en España, ha vivido en España, tiene una estabilidad familiar, tiene un entorno, digamos, y ahora llevárselo de vuelta a México sería muy contraproducente. Meterlo en una casa de acogida sería muy contraproducente. Entonces, lo que dicen es, el procedimiento que has seguido es irregular, lo que has hecho es ilegal, pero lo que tienes que hacer es, adoptarlo. Pues mira, nos está recomendando Fenviolet un libro que se llama Vientres de alquiler, que es de Nuria González.
Nuria con tilde en la U nos dicen que es así. Y la editorial Lo que no existe. Pues nada, ahí anotada queda la recomendación de Fenviolet y tú que tienes el VIP, si quieres pasar el enlace de dónde se puede comprar o lo que sea, ponlo también por ahí por el chat, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que mientras en España o en donde sea no cambiemos radicalmente lo que, digamos, la doctrina, no hay nada que hacer. Mientras no cambiemos la legislación, seguiremos encontrándonos con este tipo de situaciones. Mientras no lo tratemos como lo que es tráfico de seres humanos, mientras no ilegalicemos este tipo de agencias que sí pueden promocionarse o sí pueden crear estos contactos, aunque su actividad no se desarrolle en cierto aspecto desde España, mientras no ilegalicemos esto y mientras no lo tratemos como lo que es tráfico de seres humanos, vamos a seguir teniendo este limbo legal. El Estado dice, no puedo registrar lo que es contrario a derecho registrar. Pero recurren y al final llegan ¿a qué? A que lleva tantos años el niño en custodia de sus compradores que revertir esta situación sería pues contraproducente para el menor. Efectivamente, Ángel, si estuviera penado con cárcel en vez de con este tipo de situación, digamos, de la nada, la cosa sería muy, muy diferente. Pero muy, muy diferente. Y como dice Nuku, es completamente inmoral. Y ahora comenta el tema de la coacción y demás. Ahora veremos de esto en el artículo que os he traído de La Marea, que os lo he pasado por ahí, que es... No les llamemos padres, por favor, son compradores. No son sus padres, son compradores. Vamos a... Porque el lenguaje también importa. Y llamarlos padres es una forma de comprar su discurso, porque ellos en su discurso, y lo hemos visto desde que empezó la invasión de Ucrania, como numerosas televisiones vendían el gran drama de los padres por gestación subrogada, que decían, no la llaméis madre, no la llamáis madre biológica, llamarla gestante. No es una gestante, es su madre biológica. Por mucho que tú trates de utilizar esa terminología para que no parezca lo que es una compra de un ser humano. Entonces, mientras esto no lo ilegalicemos y no digamos una agencia que se dedique a hacer estos trámites y un padre o un comprador que haga esto, pena inmediata de prisión y anchas Castilla, y ya está, y se acaba el problema. En fin, vamos a leer este reportaje de La Marea, que es, la verdad, aterrador de cómo están utilizando la guerra en Ucrania para legitimar y blanquear este modelo de negocio. Con la mano derecha mueve el punzón emulando cómo se introducen los embriones en el útero de una mujer. Con la mano izquierda sostiene el walkie-talkie con el que se comunica con el resto de soldados que vigilan los alrededores de la clínica. El doctor Ihor Pechenoga, con 3 especializaciones médicas, trabaja desde 2018 como portavoz de la empresa de vientres de alquiler Biotech.com, responsable de más de la mitad de los 2.500 bebés que nacen anualmente en Ucrania mediante este procedimiento. Cuando el 24 de febrero comenzó la invasión rusa, fue nombrado coronel y es el encargado de la protección de la clínica, situada muy cerca de la línea de frente de Kiev. Completamente, es por necesidad. Es por necesidad, y de hecho, es que la propia sentencia del Tribunal Supremo dice eso. Se están aprovechando de la necesidad de personas en vulnerabilidad económica. Tenemos acogida a una pareja que ha venido huyendo de los bombardeos con sus 2 hijos y sus 2 gatos. Ella está embarazada de 32 semanas y cuando el otro día se rompieron los cristales de las ventanas por los bombardeos, le pregunté cómo se encontraba. Me dijo que muy bien, pero que vaya fastidio. Suelta entre risas, quizás sin ser inconsciente del rechazo que provoca entre las organizaciones de derechos humanos europeas lo que su empresa llama maternidad subrogada.
Se muestra agotado porque desde hace días se dedica fundamentalmente a enseñar a los periodistas llegados de todo el planeta el refugio que Biotech.com ha montado para la treintena de bebés que no han podido ser entregados a sus clientes. Es parte de la estudiada campaña de propaganda bélica del gobierno de Ucrania, que sabe que la estampa de recién nacidos siendo cuidados por desconocidos en un búnker enciende rápidamente el sentimiento más viral que hay, y la indignación. Armado con un AK-47, vestido con uniforme militar, acompaña a esta periodista al sótano de un edificio de viviendas. En la primera estancia, una mesa llena de tarros de comida, cereales y dulces, 5 mujeres con bebés en brazos, otro militar armado con un rifle automático. En la siguiente, una treintena de cunas y cucos, con los bebés que Biotech.com trasladó hasta aquí después de que en los primeros días de guerra un bombardeo alcanzase los alrededores de un hospital materno-infantil. Os fijáis que no sabemos dónde están las madres que han dado a luz a estos bebés, ¿no? Pero sí sabemos dónde están los bebés, porque es lo único que les importa, su mercancía. Eso no es un hospital materno-infantil en un búnker, eso es un almacén. Nadie sabe cuándo podrán ser recogidos por las parejas extranjeras que los registrarán a su nombre en sus países. Ucrania se ha convertido en uno de los polos más importantes de la gestación de bebés mediante vientres de alquiler, después de que Tailandia, India y Nepal lo prohibieran por las denuncias de explotación en las llamadas granjas de mujeres. También sigue siendo legal en otras exrepúblicas soviéticas, como Belarus, Georgia y Kazajistán, y en muchos estados de Estados Unidos. Según Pecheroga, ahora mismo hay unas 500 mujeres ucranianas embarazadas que parirán en las próximas semanas y meses, sin que se sepa aún qué va a pasar con los menores. Para poder contratar con estas empresas de vientres de alquiler, el gobierno ucraniano establece que las parejas han de ser heterosexuales, estar casadas y demostrar un problema de salud para tener hijos propios. Pero según ha documentado el equipo de abogados ucranianos Verdis, especializados en reproducción asistida y vientres de alquiler, la falta de regulación en el país provoca que más de la mitad de los embarazos por este sistema se haga de forma irregular. Luego continúa explicando que es un modelo muy lucrativo, el dinero, los costes, etc. Yo quería traeros este trozo del reportaje. Os insisto y os lo recomiendo enormemente. Es brutal, hiela la sangre. Porque el relato de lo que estamos viendo y de cómo se está utilizando, uno, para la propia propaganda de guerra, dos, para el propio blanqueamiento de esto. Y voy a leeros que habéis visto alguna que otra parrafadita. Ya, ¿y qué situación propones tú, Fullman? O sea, quiero decir, estamos viendo que ahora mismo lo que hay, es que no pasa nada y que encima pueden seguir registrando a los niños a su nombre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Obviamente yo estoy completamente de acuerdo contigo en que las plenas privativas de prisión, y además viene en la Constitución, y precisamente por eso estoy completamente en contra de la prisión permanente revisable, porque no tiene un fin reinsertivo. Pero también, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que podemos hacer para hacer que esto no pase? Porque ahora mismo, dices, tiene una función reinsertiva. ¿Cómo se está reinsertando a estas personas que están haciendo esto? Porque se están saliendo con la suya. Están haciendo y están consiguiendo lo que quieren. Entonces, si bien comparto una parte fundamental de lo que escribes, Fullman, hay una parte en la que no estoy de acuerdo, porque al final una prisión privativa de libertad para estas personas supondría exactamente eso. Reinserción, reeducación en ciertos términos, de que lo que están haciendo no es legal, porque están cometiendo un delito, y hay que reinsertar a esas personas para que no se siga cometiendo ese delito. Entonces, y no todas las prisiones privativas de libertad tienen ese fundamento, sino que además las penas privativas de libertad tienen, por una parte, y esto es innegable, una voluntad coercitiva para que esto no se produzca, y en una segunda parte tienen que todo lo que se haga una vez establecida esa pena preventiva de libertad tiene que ir destinado a la reinserción, ¿vale? Pero también es una medida coercitiva, y eso no podemos negarlo, porque negarlo sería negar la evidencia.
Efectivamente, Nuco, si lo que pretendes es comprarlo para saciar tu ansia de amor paternal, hay otras cosas que se puede hacer. Y esto está dejando unos precedentes horribles para las sociedades del futuro. Completamente. Y son, como dice Finviolet, granjas de mujeres. Completamente. No, no todas las conductas ilegales tienen que ser. Son delito. Pero. No sé cómo expresarlo. Aquí, mira, esto quizás es una de las cosas que podemos debatir luego con Cristóbal. Ya os adelanto, vamos a. Si está en directo cuando terminemos, nos vamos a ir con Cristóbal y podemos hablar de este tema con él. Porque, la verdad, para mí es una lástima coincidir con él en horario. Porque hay tantísimas cosas para las que me gustaría que vinieran aquí para que podamos hablar de esto. Que. Que me parece. Que me da mucha pena. Por eso. Te emplazo a que traslademos este debate cuando terminemos el programa al canal de Cristóbal. Bien, continuamos, ¿vale? Y con esto ya nos acercamos a la recta final. No voy a entrar mucho a valorar, digamos, esta noticia, porque de hecho realmente lo que he hecho ha sido eh, escoger una noticia cualquiera para para tener la excusa de hablar del tema, y con esto además entramos en la ronda rápida de noticias que no me ha dado tiempo a desarrollar bien en el guión esta mañana, pero que tampoco he querido dejar pasar y que pues me parece a mí que va a ser una constante en nuestros programas, porque actualidad manda y desarrollarla con profundidad pues requiere tiempo, y sobre todo al principio, que todavía estoy aprendiendo, pues va a costar un poquito, ¿vale? Sí, lo he visto, Irene, esto de lo de las mascarillas. Lo estuve viendo. No sé si esto que hay es una novedad, es nuevo. Porque lo que yo estuve viendo era que eran como especulaciones y que no estaba claro. A ver, vamos a verlo. Ah, pues mira, esto es novedad. Lo van a llevar al Consejo Interterritorial. Vale. Vale, pues parece que ya vamos a tener fecha. Pues 13 días nos quedan de mascarilla en interiores, por lo que parece. Le echaremos un ojo a ver qué deciden en el Consejo Interterritorial de hoy, pero parece que ya tenemos fecha para que nos quiten la mascarilla en interiores. Así que yo no sé si tomármelo con alegría o con miedo. Yo la verdad que soy bastante hipocondriaco y y yo por lo menos la intentaré seguir llevando por lo menos un tiempito. Bien, el tema de lo de la asignatura de historia. No voy a entrar mucho en la reforma y tal. En los últimos días se está levantando mucha polémica con los nuevos currículos educativos. Primero fue con la asignatura de filosofía, que difundieron un bulo en el que decían que desaparecía la asignatura de filosofía de las aulas y tal igual, cuando realmente es todo lo contrario. Vuelve a las aulas después de que se la cargara la ley Wert del Partido Popular. Entonces, libres de mascarillas como las domingas. Libres domingos y domingas. Eso es. Em, entonces, primero empezaron con el bulo de lo de la filosofía, que llegó hasta el Congreso. De hecho, Abascal recurrió a Sócrates cuando. ¡Uy, bo! ¿Qué ha pasado aquí? Albert Canarias, hombre, qué alegría tenerte por aquí. Muchísimas gracias por esa raid. Y cuéntame un poquito qué habéis estado haciendo hoy. Nosotros estamos, pues eso, un nuevo programa que empezamos ayer, una nueva sección dentro de Pandemia Digital, donde analizamos un poquito la actualidad en general, la diseccionamos un poquito, buscamos todo lo que rodea a las noticias de actualidad, damos un poquito de contexto y buceamos y miramos un poquito más allá de lo que hay. La gente está muy on fire con lo de las mascarillas todavía, ¿eh? Irene, ¿me puedes por favor dar unas magdalenas aquí al porfa? Y
No sé qué habéis estado haciendo, si me podéis contar un poquito qué habéis estado hablando hoy con Albert, y os animo a que veáis también su canal. Yo de vez en cuando he estado pasando por allí y la verdad que tiene una charla muy, muy animada y da también... A ver, ¿qué está diciendo Enjoy? Reforma... Yo esa parte en Joy no te la puedo comentar porque realmente no tengo muy claro eso, pero yo aquí sí que quería... Sí que quería, pues eso, hablar un poquito de lo del tema de la asignatura de historia, y ahora lo desarrollaré un poquito. ¡Ay, qué rico, tortitas! Prepárame un tupper, porfa. Bueno, volviendo a lo que os comentaba, comenzaron con eso, con el bulo de la filosofía, que simplemente es que realmente eh, va a estar, sí que va a estar, y que realmente lo está haciendo es devolverla a las aulas. Y em, lo que hemos visto aquí con historia es, si bien es cierto lo que están diciendo, y es que el currículo educativo, pues al final lo que va a hacer es, oye, segundo de bachillerato, un curso. Segundo de bachillerato, en vez de hacer toda la historia de todos los tiempos, no, mira, vamos a empezar el temario en 1812 con la Constitución, con la Pepa, y de ahí vamos a tirar para adelante. Porque lo que no tiene sentido es que año tras año, año tras año, tras años, tras año, tras año, durante todos los cursos estudiemos la misma historia. Empezamos por el principio y vamos avanzando hasta donde dé tiempo. Y donde dé tiempo es que siempre pasa lo mismo. Y yo no sé si a vosotros os pasó cuando estudiasteis, pero yo curso tras curso llegaba la República o llegaba la Guerra Civil y, uy, ya no da tiempo, porque ya no da tiempo. Y además, es lo mismo que año tras año. Lo único que hacen es, pues mira, este año en vez de darte 3 fechas y 4 nombres, te voy a dar 5 fechas y 7 nombres. Y voy ampliando. Porque si lo que hacemos es coger la historia desde la prehistoria y vamos avanzando, para poder darlo todo, para poder... Estabais hablando de las declaraciones de lo del Guernica, si eso es... En fin, la verdad que os digo una cosa, desde el punto de vista de comunicación política y como análisis politológico de comunicación, el tío es brillante. O sea, el tío tiene un equipo de comunicación brutalísimo y tiene una capacidad de comunicación política brutal, más allá de las decisiones, la ideología o lo que esté haciendo. Pero a nivel comunicativo es innegable que es un tiburón político, es un animal político. Porque lo del Guernica de ayer fue precisamente apelar a eso. Y es, a nivel comunicativo, brutal. Los derechos del trabajador y de los sindicatos, y respondiendo a las preguntas que le hacíamos. Pues mira, muy chulo también. Siempre muy recomendable ver también a Alberto Rodríguez. Le tenéis, no sé si podéis pasar el enlace por el chat de su canal. Y nada, nosotros también, recordaros que esta tarde viene Jesús Cintora a partir de las 8 al programa que tiene Julián, y os animamos también a venir esta tarde a... Joder, esto del espejo es, es un poco complicado. A verle también en Pandemia Digital esta tarde a partir de las 8. Bien, entonces, no tiene sentido, porque no da tiempo, porque no aprendes nada, no se enseña nada. Si tú coges la historia desde el principio hasta el final, curso tras curso, tras curso, tras curso, y lo único que haces es añadir 2 fechas, 2 datos, no aprendes historia. Sí, te aprendes en qué año fue la batalla de no sé cuántos, en qué año se firmó el tratado de no sé quintos, quién reinó después de no sé cuántos, pero no aprendes. Ni siquiera aprendes qué es lo que hizo uno o lo que hizo otro. Aprendes lo que te dicen. Pues mira, este fue un pensador ilustrado. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Este fue la época yo qué sé, del absolutismo, ¿vale? ¿Y qué es el absolutismo? Bueno, sí, que tenía mucho poder y que se hacía lo que ellos decían, ¿vale? Pero ¿y qué más? No, es que no da tiempo a que expliquemos más. Ese es el problema de cómo se enseña la historia. Yo, algunos ya lo sabéis, yo estoy terminando la carrera de Ciencias Políticas a través de la UNED, una decisión que tomé hace unos años para, para mejorar en mi trabajo como periodista, porque me mandaron a un sitio y yo me dije, pues oye, pues si quiero hacer
cosas más interesantes, yo que estoy tratando mucho y que trabajo mucho temas de política y tal, pues a lo mejor me viene bien. Y me lancé a la piscina. Y una de las primeras asignaturas que yo tuve en la carrera, durante el primer cuatrimestre, fue precisamente Historia Política y Social de España. De 1812 a la actualidad. En mi vida me han enseñado historia de esa manera, porque se había reducido a lo que os contaba. Contarme esta batalla, este tratado, este rey, esta sucesión, y todo está enmarcado bajo este paraguas de movimiento... aprendes historia más en internet que en el instituto, correcto. Hay un canal que además yo también recomiendo muchísimo, os lo voy a buscar y os lo voy a pasar, porque es muy bueno para esto también, que es A Toda Leche, creo recordar que se llama, que lo lleva un chico que es historiador y que hace un trabajo maravilloso. Lo voy a buscar y lo voy a pasar. Sí, este es el canal. Yo os lo voy a recomendar porque a mí me parece brutalísimo el trabajo que hace este chico en difundir y en contar la historia. Porque es eso, o sea, yo aprendí un montón de cosas que no sabía. Y no sabía no porque no las hubiera tenido que memorizar, sino porque solamente me tenía que memorizar, en este año se firmó esto, ¿vale? ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Y eso de qué sirve? ¿Y eso qué consecuencias ha traído? ¿Y eso qué ha hecho? Y nada, no aprendías nada. Y por eso la gente también odia la historia. De esta manera, si tú coges y dices, oye, mira, segundo de bachillerato de 1812 en adelante. Pum, todo se da estupendamente, se explica bien, se hace bien. Esto lo que al final lo que hace realmente es poner en valor el trabajo de los historiadores, que son los que están quejando, que dicen que se está contemporaneizando la historia, que se está denigrando su trabajo, etcétera. Todo lo contrario. Desde mi punto de vista, si esto se hace y se amplía al resto de cursos, escoges y decir, pues mira, si segundo de bachillerato empieza en 1812, pues primero de bachillerato vamos a coger desde que termina el Imperio Romano, por poner un ejemplo, hasta 1812. Y cuarto de la ESO vamos a coger y vamos a meter desde, digamos, el comienzo del Imperio Romano y en adelante, por poner ejemplos. Si tú vas segmentando los periodos históricos, los puedes trabajar y ver todos con completa comprensión de lo que estás estudiando. Y sirve para algo, porque aprendes, no te aprendes, no, mira, estaban los romanos que tenían los emperadores y hacían esto, y hacían esto, y hacían esto, venga ya, hasta luego, aquí se acaba, siguiente tema. No sirve de nada, porque la historia no es, o historia en el currículo educativo no es un acontecimiento de empieza aquí, no, va mucho más allá. Y es un proceso que llevas durante años, desde la primaria que se empieza a aprender historia. Si tú llevas un currículo progresivo donde cada vez, en vez de dar el mismo temario todos los años, pero ampliando lo que hay en cada sección, lo que haces es, pues mira, este año te doy de forma ampliada esta parte de la historia, y el año que viene esta otra parte de la historia, y el año que viene en vez de coger y decir lo mismo todos los años, pero con más fechas, más números y más nombres. Eso es lo que para mí es un error. Y por eso a mí me parece correcto este nuevo digamos, currículo que proponen para educación. Os voy a leer un poquito, que la verdad que se me ha ido un poquito y no se he estado leyendo demasiado. Yo no di apenas del siglo XX en el bachillerato por falta de tiempo, efectivamente. A mí me ha pasado lo mismo. Yo terminé en el año 2009, fue cuando terminé el bachillerato. Y no di nada del siglo XX. Dimos, si no recuerdo mal, y muy por encima y muy rápido, hasta la dictadura de Primo de Rivera. Nada más. La editorial saltillana no hablaba de la guerra civil. Yo hay muchos libros en los que se la saltaban. Terminaba con la Segunda República o comentaban que después llegó la dictadura como si no hubiera pasado nada en medio. Sí, completamente. Yo recuerdo cosas así. No recuerdo de qué editorial, pero yo recuerdo cosas así. Sí, lo hacen entre varios, obviamente, y él, lo que pasa es que, bueno, pero sí, a mí me parece que hace un trabajo buenísimo en lo que es acercar la historia
Pero eso es otra historia, es otro canal muy recomendable. Mira, voy a recoger el guante de poli y lo voy a pasar también. Ay, lo estoy viendo donde no es. Y mira, ya que nos ponemos, os voy a pasar otro más aparte a la lista de recomendaciones, por si os interesa la historia. A mí es que me gusta muchísimo la historia, que es Historias de la Historia. Yo la verdad que estas son mis tres referentes favoritos en cuanto a historia en términos de entretenimiento y divulgación. La verdad que a mí me gusta mucho también la historia. Claro, no aborrecer lo de memorizar fechas, el día. Es que no sirve para nada, porque realmente eso no es lo importante es comprender la historia, qué es lo que pasó. A mí me da igual que pasara en 1812 o en 1813, lo que me importa es todo el contexto. Lo que me importa es y por qué se produce la invasión francesa. Un segundito. Ahí está. Vale. Pues mira, también nos está recomendando Fenviolet el canal de Twitch Buttercup, que es una que es arqueóloga también. Pues nada, hoy tenemos un montón de recomendaciones, la verdad. Y nada, continúo con lo siguiente que quería traer. Esto es algo que ya nos explicó ayer por la tarde Marcelino Madrigal en el programa de los martes de pandemia, que sabéis estamos haciendo la academia digital para enseñar. Y ayer pues se abrió un poquito el debate y el melón de la guerra de Ucrania y Sergio, si quieres pasarle a los moderadores el enlace para que lo pongan ellos en el chat del podcast que estás recomendando, porque cuando tú lo mandas, tú no lo puedes mandar porque tenemos restringido el envío de enlaces por el chat. Pero si se lo pasas a algún moderador, yo creo que no tendrá ningún problema en ponerlo. A ver, ¿qué dice Micpire? A ver, pero estás cogiendo y diciendo o asumiendo, Micpaer, que eso no se ha estudiado nunca. Recordemos, esto es un único curso, el último curso. Pero todo eso que tú estás explicando, sin lo cual es imposible entender la historia posterior de España, por supuestísimo, ya se ha estudiado en cursos anteriores. No es necesario volver a empezar otra vez desde el principio aportando datos nuevos a cada una de esas cosas. ¿No sería preferible coger y decir, mira, desde el primer día te lo voy a dar muy bien explicado este periodo histórico, desde el primer día te voy a dar muy bien explicado este segundo periodo histórico, y así sucesivamente con los distintos periodos históricos, que no coger y repetir lo mismo todos los años añadiendo 4 datos nuevos? Yo para mí eso es lo que yo considero que es un avance con respecto a este nuevo currículo educativo que se está proponiendo. Yo ahí es donde creo que está el avance. Bueno, como decía, ayer nos explicaba Marcelino que los canales de desinformación, perdón, relacionados con la propaganda proputinista y tal, y que difundían mogollón de bulos, eran los mismos canales de desinformación de los antivacunas y de los negacionistas de la pandemia durante los 2 últimos años. Y pues justo hoy saca Maldita es este artículo donde lo explica y además lo pone blanco sobre negro sobre los ejemplos que ayer pues simplemente citaba Marcelino. Aquí tenemos no, todavía no me llega. Aquí, el canal de Rafa Pal, que es uno de los pseudoterapeutas y corredores de bulos más brutales que ha habido durante la pandemia y con mayor influencia, que siguen, que mandan también negacionismo de los crímenes de guerra que está habiendo.
Además, como portavoz de otros canales negacionistas, La Quinta Columna también, brutal el poder de comunicación que tiene ese canal de distribución de bulos. Canal 5 también, espectacular. Rebelión en la Granja, La Resistencia del Expreso, Fernando López Mirones, son todo cuentas negacionistas de las que partían los principales bulos durante la pandemia, que negaban la pandemia, decían el tema de los microchips, de las vacunas, el 5G y todo este rollo, ¿vale? Dignidad para todos. Todos están haciendo y están difundiendo los bulos de la guerra, de la invasión de Ucrania. Son los mismos. Los que negaban la pandemia son los que niegan ahora, o los que lanzan bulos para intentar legitimar o decir que está bien lo que está haciendo Putin o lo que sea. Son los mismos. Y es lo que nos explicó ayer Marcelino. Yo os he traído el enlace, o sea, la noticia hoy para que veáis. Es una de esas cosas que yo no me he dado tiempo hoy a ver en profundidad, pero sí que quería traerosla porque además lo estuvimos hablando ayer y son, ya os digo, la mecánica del bulo, y esto está hecho ad hoc para que entre por esas mismas. Sí, Amilcore, tendría lógica que tal vez sería desde 1975. Yo te digo que desde 1775 en adelante, con ese contenido, no cubres un curso académico. No cubres un curso académico, y te lo estoy diciendo yo, que he estudiado historia política y social de España, y europea, y contemporánea, y tal, en el marco de una carrera de ciencias políticas. Y es muy difícil que puedas llenar un curso entero solamente con ese periodo histórico. La gente superior, inteligente. Cuenta. ¿Cómo que disparan contra Telegram? No entiendo, Géminis, a qué te refieres. Bueno, pasamos a lo siguiente. Airbnb veta a los rusos. Los que huyen del país no serán alojados plataforma en ningún país. ¿No sois conscientes de que esto atenta directamente contra los derechos humanos, de no discriminación por motivos de etnia, raza, procedencia, etcétera? Los rusos no son culpables de lo que está haciendo Putin en Ucrania. De hecho, muchos de ellos están pagando las consecuencias de oponerse a él con la cárcel. Se están enfrentando a él. Y la represión que está habiendo en Rusia no es nada desdeñable. Me parece tremendamente irresponsable este tipo de medidas. No estoy diciendo que las sanciones estén mal, ni que estén bien. Estoy diciendo que el discriminar a una persona porque sea rusa fuera de Rusia me parece una salvajada. Me parece que este tipo de medidas lo único que hacen es alimentar el caldo de cultivo perfecto para los discursos de odio y para la discriminación étnica y racial. Es una salvajada. O me parece a mí, por lo menos, que es una salvajada. Porque ¿qué culpa? Si mañana, supongamos, mañana hay elecciones generales, mayoría absoluta de Vox, ¿qué culpa tengo yo, personalmente? Yo como individuo. O vosotros como individuos. ¿Qué culpa tenemos nosotros como individuos de una sociedad? Porque ¿quién le dice a Airbnb que yo soy responsable de lo que hace mi gobierno? Yo podré ser responsable en cierto punto en tanto en cuanto yo haya votado por esa opción o yo haya defendido esa opción. Pero es que Putin no tiene el 100% de los votos. No los tiene. Y eso a pesar de las
graves faltas de libertad que hay en Rusia. Como también las hay en Ucrania. Tampoco desdeñemos eso. Porque Zelensky tampoco es ningún santo. Pero no podemos meter a todos los rusos en el mismo cesto. Y esto no va contra Rusia, va contra los ciudadanos rusos que no son los responsables de lo que está pasando. Los responsables de lo que está pasando son las élites económicas que sostienen a Putin, el propio Putin y su entorno, y los militantes del partido que lo consienten y lo protegen. Punto. El resto, recordemos que hay una oposición que está siendo encarcelada por protestar. Recordemos que hay una ley que dice que si tú dices noticias falsas sobre la guerra y se considera una noticia falsa decir que se está invadiendo Ucrania, te vas a la cárcel. Y esto está pasando. Y esto es innegable. Igual que es innegable que se está torturando a población civil por parte de los ucranianos en determinadas zonas. Eso también está pasando. Y denunciar una cosa no impide denunciar la otra. Pero esto es una campaña de fomento al odio a todo lo ruso, como está diciendo Ángel. Exactamente igual. Es precisamente eso. Fomentar campañas de odio. De hecho, lo que ya hizo, creo que fue, no sé si Twitter o Facebook, de permitir amenazas de muerte a los rusos, es más de lo mismo. Y de aquí a no mucho empezaremos a ver las consecuencias que esto puede traer después de la guerra. Y no hacia Ucrania o no hacia el gobierno ruso o no hacia el gobierno ucraniano, no. Hacia población civil que nada tiene que ver con las decisiones que toman sus gobernantes. A ver. No, yo no estoy diciendo ni que Putin sea más malo ni que Zelensky sea más malo. Yo no estoy diciendo que ninguno de los dos sea más malo que el otro. Lo que sí que estoy diciendo es que entre el blanco y el negro hay una escala de grises. Y es un tema en el que además había decidido no meterme. Simplemente lo que traigo aquí es que esto que estamos viendo es una barbaridad. Es una barbaridad porque las personas, el pueblo, no es responsable, no es el culpable de las decisiones que toman sus gobernantes. Y no tienen que pagar estas consecuencias. Y una cosa son las sanciones económicas que se puedan interponer a nivel internacional para presionar al gobierno ruso para que acabe con la guerra. Y otra cosa es coger y decir, no, en ningún país del mundo se va a acoger a ningún ruso, esté ahí por el motivo que esté. Aunque sea un disidente político. Aunque sea una persona que está luchando y que está poniendo en riesgo su vida, su libertad y su integridad física para defender el fin de la invasión. Nada más. Y es lo único de lo que quería tratar. No quería meterme a valorar los aspectos de la guerra porque es un tema para el que no estoy cualificado y para el que no estoy lo suficientemente formado como para hablar de ello abiertamente y más desde una posición de poder que te da el estar delante de una cámara. No tengo esa legitimidad, con lo cual es un tema en el que prefiero no entrar. Y de hecho me estoy dando cuenta que nos hemos saltado una noticia. Nos hemos saltado esta, así que vamos a retroceder un poquito. Vale, a ver. El 13 de octubre de 2021, Amara se levantó muy temprano y muy contenta. Era su primer día, era su primera oportunidad laboral. Aquel día era su primer día como limpiadora en un supermercado Lidl y su primer trabajo. Hola María, perdona que te pregunte una cosilla. ¿Amara es de etnia gitana? No es por nada, sino solo por curiosidad. Y es apañada y todo eso, ¿no? Sí, es de etnia, pero es buena y de fiar. Esta es la conversación de WhatsApp entre la encargada de la empresa y la cuñada de Amara, que le había recomendado para desempeñar el puesto que ella misma acababa de dejar como limpiadora. 3 horas después, Amara recibió una llamada. Nos acaban de llamar para avisar de que la chica que estaba de baja en la tienda que estás cubriendo tú se incorpora mañana. Parece ser que la baja iba para largo, pero por lo que se ve no la pueden operar y le han dado el alta de nuevo hasta que la vuelvan a operar. Entonces, como ella lleva muchísimo tiempo con nosotros, nos vemos la obligación de darte de baja. Esta fue la excusa de la subcontrata para despedirla. Según explica Amara, acudió a
organizaciones que le desanimaron y le aconsejaron no denunciar. En otra le dijeron que lo publicara en redes, y eso hizo. Fue así como se topó con Ainhoa Jiménez, que le animó a denunciar. Efectivamente, continuamos y después, en contacto con la Fundación Secretariado Gitano y la abogada Pastora Filigrana como coayudante, continuamos con el proceso judicial. El único motivo por el que fue despedida mi representada es por ser una mujer de etnia gitana, cuestionando además la empresa Subalía como si por el mero hecho de ser gitana no pudiera ser apañada, como preguntaban en los mensajes, mostrando una vez más que la demandante ha sido discriminada en el empleo, cuando reunía todos los requisitos para el puesto, pero ha recibido un trato menos favorable que otra persona en una situación similar a causa de su origen étnico, menoscabando el derecho a la igualdad y a la dignidad de la demandante. Los hechos aquí descritos constituyen una discriminación en el empleo por motivos de pertenencia a la etnia gitana que debe ser sancionada conforme a derecho. La discriminación en el empleo es una de las formas más graves y habituales de discriminación que limita o impide a las personas gitanas trabajar y mejorar sus condiciones económicas y sociales, explica su abogada en la demanda. Ahora la subcontrata, y ante las innegables pruebas, ha decidido reconocer los hechos y ha sido condenada a indemnizar a Mara. Y es que es así como se perpetúan los estereotipos étnicos y la exclusión social, puesto que si no les permiten acceder a un empleo, ¿qué opciones les quedan a estas personas? Esperemos no tener que volver a traer noticias así, pero mucho me temo que esto no va a ser el último episodio de racismo que tengamos que contar. Os leo un poquito. Ángel, estoy completamente contigo. ¿Dónde están los periodistas que tanto levantan la voz cada vez que alguien le mira mal? Que alguien de determinado sector le mira mal. ¿Dónde están ahora? Ante la vulneración de derechos que está sufriendo Pablo en Polonia. Completamente de acuerdo. Pero eso no le resta importancia a todo lo demás que hemos hablado. Que los demás hagan las cosas mal no significa que tú tengas que hacer las cosas mal. Se puede denunciar lo uno y lo otro. Y es un tema, además, vuelvo a insistir, no me quiero meter, es muy fácil meter la pata porque hay mucha desinformación por las dos partes circulando y es muy delicado. Bien, pasamos a lo siguiente y ya nos queda poquito para terminar, de hecho creo que esta es la última. Este viernes, mañana viaja Pedro Sánchez a Rabat, a Marruecos, para reunirse con el rey. No sabemos qué va a hacer, no sabemos a qué ha ido, sabemos que se queda hasta el viernes, pero no sabemos mucho más porque, bueno, pues no han decidido no hacer pública la agenda, se excusan en que todavía hay cosas por cerrar, pero no sabemos realmente a qué va, aunque presumiblemente irá a recoger los frutos diplomáticos con Marruecos tras la traición al pueblo saharaui. Veremos a ver en qué se materializa esta reunión que va a tener, que va a durar 2 días, y que además, si vemos un poquito las declaraciones que han ido haciendo al respecto de esta reunión, se deshace en elogios. Quiero subrayar esto, porque invitar a alguien externo al círculo familiar a una ruptura del ayuno en un periodo como es el Ramadán es un signo de amistad muy fuerte. Y recalca una y otra vez que las relaciones diplomáticas, que sus buenos amigos de Marruecos, que... Entonces no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer a Marruecos, porque no nos lo han querido decir, pero supongo que el viernes tendremos más información y si no, el lunes lo comentaremos con lo que vaya saliendo durante el fin de semana. Y hasta aquí las noticias de hoy. Hoy sí que se nos ha hecho un poquito más largo, ido hacia la hora y media que comentábamos como objetivo ayer. A ver, miedo me das, Irene. ¡Uy! Espera. Os voy a contar una cosita. Estuve el otro día limpiando en casa y yo tengo billetes de estos. Aparecieron en un hueco de... Espérate, voy a sacar... Aparecieron en un hueco de un radiador que viene envuelto en un bastidor. Pues esto me interesa, Irene, esto me lo quedo. A ver si me salgo de pobre. A ver si salgo de pobre.
Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo un día más. Espero que hoy os haya gustado un poquito más que ayer, pero un poquito menos que el viernes. Volvemos el viernes. Esta tarde recordaros Jesús Cintora con Julián Macías en este mismo programa. Recordaros también que estamos sorteando entre los suscriptores este magnífico libro de los Necon a los neonazis, coordinado por Miquel Ramos. Julián, de hecho, escribe uno de los capítulos del libro, y si lo queréis conseguir, lo sorteamos los jueves en el programa que tiene Julián a partir de las 12:30. Solemos sortearlo sobre las 2 de la tarde entre todos los suscriptores y miembros de Patreon. Y si lo queréis conseguir por la vía directa, con una suscripción en Twitch de 6 meses o con un Patreon superior a 10 euros, es vuestro y os lo mandamos a casita, ¿vale? Así que nada, lo dejamos por aquí hoy. Nos vemos esta tarde con Jesús Cintora y un besito hasta el viernes ya. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, pues fue forjado por un yunque oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo y ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.